Bien, pues nada, como siempre, bienvenido, bienvenida, especialmente bienvenida. Hoy tenemos el hexagrama número 26, la fuerza domesticadora de lo grande, o la universidad de la vida, como lo llamo yo. Hay dos arquetipos formativos. Uno primero en la fase elemental, que es el hexagrama número 4, es decir, que en cuanto metemos al niño ya después de recién nacido y de sus primeros pasos, quitándole pañales y tal, lo metemos en la formación en el ámbito donde ha nacido, para que aprenda el lenguaje y las costumbres. Ese es el hexagrama número 4, la necedad juvenil, la formación inicial. Y luego tenemos este otro, el 26, que podríamos equipararlo a la formación facultativa ya de módulos, profesiones o carreras. El 26 está situado secuencialmente entre el ámbito general de la inocencia que todos recibimos al nacer, por el mero hecho de nacer, recibimos una esencia que caracteriza nuestra individualidad y que nos va a acompañar según el trato que le demos a lo largo de toda la vida. Entre la inocencia, el 25, y el 27, que es el posterior al que llevamos hoy, que es el arquetipo de la manera correcta de alimentarnos, que como ya sabéis, no se refiere solo a los elementos fungibles de carácter material con que alimentamos nuestro cuerpo, sino a aquellos otros de carácter de costumbre, de sentimientos, de colectividad y psicológicos, intelectuales, mentales, espirituales, y no solo aquello con lo que nos nutrimos, sino aquello con lo que extendemos nuestra nutrición al compartir y hablar con los demás. El 27, la manera correcta de alimentar. Entre el estado de inocencia y la correcta alimentación tenemos la facultación, el 26, la fuerza domesticadora de lo grande. Allí donde, frente al estamento de lo establecido en nuestra civilización, aquella a la que pertenecemos, nosotros como seres naturales vamos con nuestra energía natural, que podría despilfarrarse o tener un empleo malsano, inculto, incivilizado, pues la energía debe ser encauzada en el ser humano especialmente para aprovechar esa fuerza de la vitalidad, de lo biológico, de lo meramente natural. Para vivir en colectividad es necesario que tenga una acomodación. Y esta acomodación, este es el arquetipo. El arquetipo tiene arriba Aken, la montaña, que significa lo consolidado, lo establecido, lo que la civilización ha ido acumulando ancestralmente y lo tiene ahí como magisterio ancestral, montaña visible, grande, quieta, y está ahí, que por extensión son todo, la alusión del texto clásico habla del conocimiento ancestral, es decir, tanto los libros espirituales de todas las culturas, de todas las formas espirituales y religiosas del mundo, están ahí, como sabemos, ¿no? Desde el Ramayana, las leyendas de la Hélade en la Odisea y la Ilíada, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, el octuple sendero, eso en el ámbito espiritual, pero es que también tenemos, aunque también he mencionado en el ámbito literario de las sagas legendarias, a la Odisea y a la Ilíada, pero también tenemos los libros técnicos, los libros de matemáticas, los libros de geometría, los libros de geografía, los libros de lengua, los idiomas están vertidos ahí, está hoy más que nunca, tenemos al alcance ese gran magisterio universal. El ser humano inicial, en función de la inocencia, que es el anterior,
vamos inocentemente a hacernos con el contexto, a intercambiar nuestra energía biológica, nuestra energía natural, sometiéndola a una facultación, y el 26, el gran transformador, cambia esa energía natural que nosotros llevamos y según la inclinación natural de cada una de las criaturas, pues le dice, oye, tú para zapatero, tú para médico, tú para astronauta, y lo faculta. Este es el espíritu del 26, que tiene la capacidad de, recurriendo a lo ancestralmente atesorado, el ser humano puede instruirse en una primera fase y reciclarse cuando aquella fase ha periclitado, ¿no? Es decir, yo tenía una profesión, se ha hecho obsoleta o se me han quedado inmaduros, ya ha dado todo lo que tenía que dar y ahora voy a un proceso de reciclaje. Entonces tiene tanto de formación en principio para facultarme, pues yo cambio mi energía bruta por estas capacidades, que sirven no solo para mí, sino para que yo a mi vez pueda servir a la sociedad que me faculta y pueda desenvolverme con ella, y con ello, con dignidad, también gano mi pan, con aquello que me ha enseñado, ya sea zapatero, a flotar en la gravedad liviana de la luna cuando llego allí como astronauta, me ha facultado y en función de eso puedo vivir de aquello que he aprendido. El hesagrama nuclear, que es el 54, pues la función primordial que tiene dentro de este contexto arquetípico de formación del carácter y de ilustración y facultación de habilidades y conocimientos para que yo me desempeñe mi energía en el contexto de la civilización a la que pertenezco, pues tiene el hesagrama número 54, que es el arquetipo que, reconociendo la importancia y naturaleza primordial del corazón y de los quereres por el corazón y los deseos y las pasiones de la propia naturaleza vital, biológica, sin embargo, con el conocimiento de lo ético y de la moral y de lo colectivo y de las exigencias colectivas, antepone el deber al querer. Es decir, me puede gustar mucho algo, pero si no, la manera de obtenerla no es correcta, por mucho que yo pueda obtenerla, si soy un ser civilizado, me deberé abstener y subordinar mi deseo impulsivo de querer obtener aquello o aquello otro a la norma legislativa que haya en el medio en el que debe y la manera correcta de adquirirlo. Sí, atiende tu corazón, pero somételo al deber de la sociedad en la que vive. Esto es muy pertinente en unas funciones en las que vamos a tener que educar nuestra energía biológica y natural para convertirlo en elementos útiles, no solo para nosotros, sino que nos permitan servir a los demás y tener una remuneración por aquello que desempeñamos. Fundamentalmente, este es el espíritu del hesagrama número 26, el gran transformador o la universidad de la vida, como coloquialmente lo llaman. Bien, esto sería para una respuesta del oráculo sin líneas mutantes. Cuando ahora entramos en las mutantes, en la primera línea, el duque de Zhou nos dice que sería propicio desistir. La primera línea del 26 que ha obtenido el consultante teóricamente en el supuesto con los que desarrollamos las clases. La primera línea le dice el duque de Zhou, haciéndose eco de lo trascendente, le dice al consultante que es propicio que desista de su idea. Cuando muta esa línea se produce el hesagrama número 18, el trabajo en lo echado a perder. De manera que la invitación, en principio, le para lo que párate y sería propicio que desistiera. Y como complemento le dice, el 18 es un arquetipo que ataja el asunto en cuestión,
en el momento pertinente en que está empezando a desmadrarse, está empezando a descomponerse. Pero es cierto que esa es la parte negativa, que está descomponiéndose, pero lo positivo es que lo coges en un momento en que sí te para, y de aquí hay una alusión en el lenguaje tradicional de carácter agrícola que remite al tiempo anterior, a la primavera, para el verano, y al posterior, el invierno, en el que hay una alusión literal que dice párate y analiza 3 días antes y luego 3 días después, que vamos a transcribir inmediatamente de la siguiente manera. Si hay algo que se está echando a perder y que estamos en el momento adecuado para poder corregirlo, es evidente que tenemos que conocer las causas. Primero, conocer las causas de por qué se ha echado a perder, y para lo cual tenemos obviamente que retroceder en nuestra mente a, oye, y por supuesto en relación a la consulta, ¿qué me ha hecho que yo tenga la propensión a querer meterme en esto? Que ahora mismo me está atajando el oráculo. Menos mal que lo he consultado, porque me puede evitar el descalabro de meterme en algo que no me va a llevar. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo que he tenido ocasión de ver: a alguien que, teniendo inclinación para las letras, pues se metió inicialmente en una carrera de ciencia de informática, con la enorme complejidad, y no tenía él, su estructura no estaba predispuesta para aquello. ¿Y qué le sirvió? Bueno, pues un año que tuvo que dar de vuelta atrás para volver a reconsiderarlo. Esto es a manera de ejemplo. Vuelve hacia atrás, qué cosa o qué elementos se han entrado en tu vida y cuándo, que te hicieron querer inclinarte por esta persona para el cortejo, por esta profesión para el emprendimiento, por este tipo de negocio para hacer una inversión, o por esta carrera determinada. Analízalo. Has dejado que entre ahí una debilidad, tú has permitido que siga adelante, y ahora mismo, gracias a que has consultado el oráculo, te está diciendo, es propicio decir, sí, pero conviene que analices las causas de por qué se ha echado a perder cuando se empezó a producirse, que lo corrija y que lo vele durante el proceso inicial, después de la rectificación, porque como ya has tenido una inclinación previa, puede que, como cuando fumamos o bebemos, etcétera, o estamos acostumbrados a una rutina, aunque hayamos corregido la rutina, puede que volvamos a atender a la rutina. De manera que esta sería la primera línea. Desiste, analiza, corrige y vela que no vuelva a meterse el error. Eso para la primera línea de mutación. Cuando la línea que muta es la segunda, pues la respuesta del oráculo, que no voy a transcribir directamente del Duque de Show, es que el obstáculo es tan grande que mejor que le quite el palier al coche. También esto se me ha quedado obsoleto. El Duque de Show dice que es conveniente quitarle el buje al coche. Pero bien, tienes más vale que le pinche la rueda, o que le quites el aceite, o que no le eches gasolina. Es decir, el objetivo, el contrincante o la pretensión es tan desproporcionada, tan desorbitada en relación a tus potenciales de eficacia, que más vale que tires las llaves del coche antes de salir, que las pierda incluso. ¿Entendéis? La segunda línea tiene este sentido de oracular, de previsión, que el obstáculo, aquello en lo que pretendíamos meternos, nos sobrepasa con mucho nuestros potenciales. ¿A dónde nos lleva cuando muta esta línea? Cuando muta esta línea nos lleva al hexagrama número 22. ¿Cuál es el aspecto característico del 22 que debemos coger para iluminar la situación de esta línea? Pues el 22, que es la bella forma, tiene en su faz negativa
que la bella forma sirve para encubrir, o que puede ser un espejismo. Es decir, lo que estoy viviendo es un espejismo, que es lo que le ha pasado al de la segunda línea. El de la segunda línea, que no ha tocado nunca la física, la matemática o la química, quería inflamado hacerse astrónomo. Muchacho, con tus capacidades tú podrías ser un lingüista o tú podrías, pero para las matemáticas eres un negado. Es una cuestión desproporcionada, es una ilusión. Has estado viendo un cursillo de astronomía y tal, y te ha encantado ver la Vía Láctea y las constelaciones, pero eso no debe incitarte a meterte en una cosa tan absolutamente desproporcionada. O el que ha pensado en un negocio que está muy por encima de sus posibilidades reales, o en el cortejo de un grupo o de una persona concreta que está totalmente fuera de las posibilidades, un espejismo. Esta es la segunda. La segunda es el producto de un espejismo. En la tercera línea, cuando muta la tercera línea, que nos lleva al 41, la tradición, por medio del Duque de Chow, nos dice que nos ejercitemos todo el día como en el seguimiento en una ejercitación constante, como un caballo que sigue a otro. Cuando a esta línea que nos dice si todo el día está ejercitándote en el seguimiento de algo hacia arriba, el 41, la merma, el aspecto fundamental de la merma a aplicar a esta línea tercera, que va a tener éxito siempre que siga su objetivo disciplinadamente, como un caballo que sigue a otro, y que esté ejercitándose todo el día para lo que viene de atrás, para lo que viene de al lado, quiere decir que de aquí el 41, que es la merma de deseos y pasiones, el autocontrol, el autogobierno. Es decir, en esta tercera línea, que no tiene un carácter negativo para la respuesta, para la pregunta, perdón, para el planteamiento del consultante, se dice, sí, pero tienes que estar todo el día disciplinado, ejercitándote contra los ataques, es decir, con lo que te venga de la memoria de atrás. Ya sabéis, por ejemplo, en el ámbito de lo psicológico, cuando uno quiere cambiar de ambiente, ¿no? Tú has tenido una serie de costumbres y ahora las cambias, ¿no? Y ya lo vulgar viene de atrás a decirte, pero ¿cómo has cambiado tanto? Permitirme la manera coloquial y de la cotidianidad así doméstica, ¿no? Pero tú has cambiado tanto, que pedante te estás volviendo ahora, ¿no? Oh, qué señoritón, y tal y cual. Es decir, lo de atrás, o puedo poner el símil del pelotón en el ciclismo, ¿no? Cuando alguien trata de escapar del pelotón, el pelotón se le echa encima. Bien, es decir, con esto estoy aludiendo al que tiene que seguir un norte y controlar sus deseos y sus pasiones, va a venir de atrás elementos que van a querer tirar de él para atrás o de ella. Y van a venir también de los lados, pero es que los va a tener al frente. Entonces va a tener que estar todo el día en una ejercitación de sus deseos y de sus caprichos en función del alto seguimiento que se ha propuesto. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación del 26. Ya estamos metidos en la facultad y nos distraen las copas, las distracciones juveniles de la calle, demasiadas copas y bueno, digo copas por mantenerme en un tópico de lo políticamente correcto. Vosotros podéis extenderlo a cuantas otras desviaciones pueda haber y no necesariamente en la facultad. Que esto nos puede estar respondiendo a alguien con 60 años, con 50 o con 70. Cuidado con los elementos que vienen a incordiarte y a desviarte del alto propósito que te has propuesto. Esa es una respuesta posible para la tercera línea de mutación.
Cuando es la cuarta, la alusión del duque de Zhou, bueno, yo he tenido, habiendo vivido en relación en un cortijo, pues me resulta familiar el hecho de que a los novillos, a los jóvenes toros, en principio se les ponía una tablilla entre ambos cuernos para que el animal, al contemplar su propia incompetencia a la hora de acornear de jovencito, de mayor, no tuviera un efecto pavloviano, ¿no? Lo acostumbra desde pequeño el animal con la tablilla, es decir, es prevención de los futuros salida, empuje, arrojo, de acometividad, de impulsividad. Si la corriges previamente, podrás, cuando muta la tercera línea, no llevar el hexagrama número 14, que es la posesión de lo grande. Es decir, es un futurible. ¿Perdón? La cuarta línea. La cuarta. Eso es, la cuarta línea. Gracias. La cuarta, con la mutación de la cuarta, nos lleva a esa capacidad de prevenir las deficiencias futuras por un arrojo. Otro de los ejemplos, aparte de la tablilla del joven toro, lo puedo decir porque aquí, por ejemplo, en Málaga, donde vivo y de donde soy, pues tenemos el río Guadalmedina, que lleva ya muchos años encauzado. Pero muchos años, históricamente, es poco periodo de tiempo. Yo recuerdo, no de niño, pero un poco antes, históricamente hay muchos recogidos de que el agua se desbordaba e inundaba por la Rosaleda y por el barrio de Perchel y la Trinidad. Es decir, se desbordaba el río. Una manera de prevenir esto, la presa del Limonero, está más arriba. Hay una presa que evita el desborde. Es una manera de garantizar el futuro. La cuarta línea, en relación al consultante, quiere decir que debemos poner un dique, un cortafuego, una tablilla al toro para que cortándolo a priori, antes, preventivamente, podamos prever el brote de ferocidad para que luego no haya demasiada dificultad en cortar. Esa es la cuarta línea que nos lleva al hexagrama número 14 y que nos pone por la zanahoria, permitirme el símil, de la una posesión. Es decir, no acometa, porque si no acomete, pues finalmente este autocontrol te va a servir para poder tener en el futuro una gran posesión o ya de inmediato una gran posesión sobre tus propios elementos agresivos. Bien, esa es una posible respuesta para la cuarta línea. Con la quinta línea, la profundización va de lo meramente mecánico, podríamos decir, la tablilla del toro es un elemento externo, mecánico, ¿no? La presa también. Aquí hay ya una interiorización. El texto tradicional dice que el jabalí capón, ya con esto está hablando de otro tipo de manera de profundizar, y la de tratar de radicalizar el problema en su origen. Antes hemos estado hablando de perros, ¿no? De animales domésticos, y independientemente de los criterios generales, es una aceptación común que tanto sea ello verdad o no sea verdad, no lo pongo en tela de juicio, pero es una convención asumida por la sociedad que el animal castrado crea menos problemas para él mismo y para los domésticos que lo tienen, ¿no? El gato o perro. Jabalí, el diente del jabalí, habla el texto clásico, o los testículos del jabalí. Traslación en el ámbito antropocéntrico del ser humano.
la clave nos la da el hexagrama número 9, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño y que es el que complementa a la mutación de la línea quinta. El hexagrama número 9, fundamentalmente, el aspecto prismático que debemos extraer para la aplicación de esta línea es trabajar sobre el carácter, trabajar en la intimidad sobre el propio carácter, profundizando. Es decir, si penetra, mientras que la línea anterior era una prevención de carácter, como he dicho antes, que podríamos definir así a priorísticamente como mecánico, de un control material por medio de una presa, por medio de un elemento que impide materialmente el avance. Aquí se trata de una penetración más sutil, yendo a la raíz del asunto para cambiarle la base. Como por alusión de carácter expresivo, nos habla el duque de Zhou de que si le quitamos los testículos al jabalí, le hemos quitado la ferocidad, o si le quitamos el colmillo. Si penetramos en nuestro carácter y lo modificamos en la base, pues estamos haciendo ese cambio sutil en nuestro propio carácter. Esta es una respuesta para la quinta línea. Profundizar la domesticación hasta la raíz del carácter para impedir que un mal empleo del carácter pueda desvirtuar nuestro trabajo. Y la sexta línea, pues la sexta línea dentro del hexagrama 26, como yo lo suelo decir, es cuando los muchachos tiran el birrete por arriba y cum laude de la facultad, ha salido, te han dado la diplomatura. La línea sexta se abre y, como dice el texto de una manera muy poética, la energía se mueve hacia las estrellas, como un río hacia las estrellas. Y ya está perfectamente facultado, es decir, una línea en la que has encontrado la manera, ya has asimilado el conocimiento y puedes francamente y con sabiduría abrirte hacia el proyecto, porque el proyecto nos lleva con la mutación al hexagrama número 11, la paz, a la conjugación en perfecto equilibrio de la energía yin y yang. Es decir, aquí ya la facultación ha sido perfecta. El zapatero hace unos zapatos estupendos y el astronauta tiene un control sobre el módulo lunar magnífico. Bien, esto cuando son las líneas individuales. Cuando hemos de abordar, como es el caso de nuestra clase, dos líneas conjuntas, pues la primera consulta nos ha dado como mutante la primera y segunda línea. Entonces tenemos que en la primera el duque nos decía, es propicio desistir, vete hacia atrás porque se te ha metido una idea que se te ha colado ahí por debilidad, por influencia de otro, analiza por qué se te coló esa idea que no es pertinente que lleve ese proyecto adelante, y además sobre eso, la segunda dice, es que te dio un pantallazo, te dio un pelotazo, te creíste que era el rey del Bollywood y te marcaste allí un número mental y es totalmente improcedente. Cuando mutan las dos líneas, el complementario que se produce es el hexagrama número 52, que es el aquietamiento. El hexagrama 52 es el arquetipo anterior incluso a la cultura hindú de la meditación. Digo esto no en menoscabo de la cultura hindú, por supuesto, ni brahmánica ni budista, sino por la antigüedad del libro de las mutaciones y también por trasladar a lo mejor un poco pretenciosamente por mi parte, al desconocimiento de algún alumno, de que el arquetipo de meditador no es un arquetipo que haya inventado ninguna cultura, sino que es inherente a la propia esencia del ser humano.
El 52 es el aquietamiento. Y por tanto, la representación arquetípica en elementos de I Ching es montaña sobre montaña. La imagen magnífica del Buda parado, de la quietud de cualquiera de las figuras excelentes que representan a la meditación. ¿Qué quiere decir? No vayas más allá del momento presente. Está en tu presente. Bien, esta es una respuesta para las líneas primera y segunda del 26. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la primera y en la primera y tercera, con la primera volvemos a insistir sobre lo mismo. ¿Cómo se te metió esa idea, hijo? Atiéndela y analízala retrospectivamente para rectificarla. Y la tercera, después de rectificarla, disciplínate en un seguimiento de lo alto en el que debes estar todo el día alerta para lo que venga de atrás, de al lado, de lo que te puede decir tu hermano, de lo que te puede decir tu pareja y de lo que te pueda impedir fulano o mengano que esté por encima de ti. Ejercítate en el control de deseos y pasiones. Y cuando mutan las dos, el complementario es el hexagrama número 4. Abrir un cauce nuevo, la necedad juvenil. La necedad juvenil es un arroyo serrano que acaba de abrirse después de haber pegado un escardillazo en la falda de la montaña y ha salido un pequeño venero de agua. Ese venero de agua va a ir circuyendo la montaña conforme a la ley de la gravedad que le impone la propia ley de la montaña y va acumulando poco a poco hasta abrirse un camino. Y esta es una posible respuesta para el consultante que ha obtenido estas dos líneas. Cuando en otras circunstancias las líneas mutantes son la primera y la cuarta, pues volvemos a tener al mismo chico, la misma chica que se dejó influenciar por otros compañeros con una idea desproporcionada la tradición oracular le remite a que la analice para poder corregirla y que la vele, ¿no? Pero con la cuarta línea, además, que tenga la capacidad de ser preventivo, de anteponerle un dique, de ponerle una tablilla como le ponen los campesinos, los polleros a los jóvenes becerros, para que luego cuando les crezcan los cuernos, pues no sea un arma ofensiva, sino que el animal sea una riqueza de poder, de ayuda en el campo, en la labor, que es que el complementario, estoy aludiendo indirectamente a la mutación al complementario que se da por medio de esta prevención, la protección de lo grande. Cuando mutan las dos líneas conjuntas, el complementario total es el hexagrama número 50, que el 50 es una de las modalidades de alimentación dentro del ámbito de lo humano. Precisamente la que representa la superestructura cultural. La que no es meramente darle un jarrillo de agua o un trozo de pan para que sacie la necesidad inmediata. O la que no es, bueno, pues voy a la casa y voy a comer lo de siempre, que sería el 27 esta otra. La primera sería el pozo, la siguiente sería el 27 y esta es el 50. Uy, que viene una autoridad magistral a la que admiro sobremanera y viene a mi casa. O viene un amigo mío, viene de Oviedo y él no conoce el gazpachuelo, estoy hablando en términos malagueños, y le voy a preparar por lo mejor que, es decir, una cuestión muy elaborada. Voy al huerto, que a lo que va el 50, es que por medio de la penetración de lo inmediato, elevándolo por medio de los conocimientos civilizados, donde en el huerto ves zanahoria, ves berenjena, ves tomate, ves pimiento y huevos, pues él ha avisado que tiene que hacer un buen condimento porque quiere agasajar a quien viene, pues elabora por medio de su conocimiento pues un plato exquisito. El 50 es la capacidad de penetrar
a través de lo inmediatamente perceptible por medio de los elementos culturales que uno tiene, de transformar los elementos a fin de poder dar una obra de elevada civilización. Superestructura cultural, hesagrama número 50. Esta es una posible respuesta para la primera y cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias las mutaciones, volvemos sobre la primera, oye, qué tipo de influencia, vete a analizar cuándo, corrige y vela que no vuelva a tener otra vez a decaer en lo mismo. Y la quinta que dice, aquí debe ser, la penetración debe ser no ya de carácter mecánico externo como en la línea anterior, que era la tablilla del joven toro, el dique o el cortafuego. Aquí es que penetres en la intimidad y por medio de elementos de sutileza, de penetrar en el carácter y hacer modificaciones en el propio carácter, desvirtúe la radicalidad del carácter impulsivo y negativo y por medio de ello lo conviertas en algo digno. El complementario, como el trabajo sobre la raíz es de mayor enjundia, pues el complementario que se produce de las dos líneas, la primera que ya estaba errada por una pretensión que ya estaba errada en principio y que debía corregir, y la quinta que tiene que corregirla, pero sí penetrando sobre la base del carácter para modificarlo, pues el complementario es el 57. El 57 es el prototipo de la gentileza. Por medio de lo gentil, de lo sutil, de lo racional, de lo persuasivo, producir, colocar una estrella, digo yo, en el 57, tomando como patrón de marinería antigua, para no perderse en el mar el cabotaje hacia donde va, en medio de la tormenta, donde está la estrella polar. Bien, una idea alta. Y como los elementos que tengo para poder producir el efecto no tienen una capacidad inmediata de cambiar, sino que es a través de la persuasión o a través de la reflexión, a través de la penetración, pues tengo que ser perseverante en esa línea de trabajo. Y por tanto el 57, repetir los impulsos, las órdenes, para llevar a cabo una finalidad concreta. Hesagrama número 57. Bien. En otra ocasión, volvemos ahora a encontrar los extremos. La primera línea y la sexta. La primera, con aquella de corregir el error de la influencia que nos había llevado a tomar una medida que no era adecuada para nosotros y que ya iba a echar nuestra labor a perder. Y la sexta, en la que dice que después de haber corregido, primero tú te vas, corriges la influencia, rectificas el camino, velas que no vuelvas a errar y finalmente con la sexta logras abrir la puerta. Llegas al final de la carrera con notable, con un sobresaliente, con un cum laude hacia arriba, pero el complementario todavía nos va a indicar una necesidad, el 46, que es el empujar hacia arriba, y que tiene la peculiaridad respecto de un leitmotiv expresivo que tienen las mutaciones a lo largo de toda su secuencia, siempre en el ámbito de I Ching es propicio comportarse como un ser noble debido a principio. Propicio. En el hesagrama número 46, en el empujar hacia arriba, es preciso tener un modelo que nos sirva de ejemplo. Bien, pues con estas dos líneas complementamos la respuesta a la línea primera y sexta. Bien, ahora volvemos a tener como base la línea segunda y la tercera. La segunda era aquella, voy a sintetizar,
aquella en que nos ha dicho el oráculo, mira, tú es que has padecido un espejismo. Te ha dado un pelotazo, una idea, una persona, un proyecto y has creído que tú podías hacerlo. Pero entre la ilusión que has padecido y tus potenciales reales hay una dicotomía impresionante. Tan es así como que la tradición dice, más vale que le quites el buque al carro que ponerte en marcha con un carro que donde va a ir a estrellarse. Esa es la segunda línea que tenemos ahora como base. Junto a esa línea, primero, que nos ha dicho que le quite el buje, la tercera es que nos disciplinemos en un seguimiento superior durante todo el día y que debemos tener en cuenta lo que nos viene de atrás, la vieja rémora, el rumiar que decimos coloquialmente, ¿no? Pues a lo mejor despejamos una duda de algo, de un querer en el ámbito sentimental o de un querer en el ámbito profesional o de ilusiones de me habría gustado comprarme aquella casa o haber hecho aquella profesión, rémoras que te vienen de atrás y que vienen a rumiar. Gente de al lado que te dice, ¿y tú por qué no haces esto o lo otro? Otro del otro lado que vienen a decirte, no, pues es de estar chalado, tú lo que deberías hacer es esto otro. Y quien por delante te pone el freno en la cabeza o te incita a actuar. De manera que debes estar ejercitado para corregir el error básico del pantallazo que habías recibido y disciplinarte en controlar tus propios deseos y pasiones. Ojo, junto a estas directrices capitales, el complementario total es el hexagrama 27, que es el arquetipo de la alimentación. ¿Y que, en qué insiste? ¿Qué partículas debemos extraer caracterialmente, radicalmente, para la aplicación a esta línea? La manera correcta, presta especial atención a la manera correcta de tu alimentación. Bien, pues esta es una posible respuesta para la segunda y tercera línea de mutación del 26. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda y la cuarta, volvemos a tener con la segunda el caso del pantallazo, la ilusión, la película que hemos visto, la persona que nos ha deslumbrado, el proyecto que nos presentan desde bueno, de donde sea, un proyecto que nos ilusiona, que nos ha, ¡ay, qué bonito! Yo haría eso, pero que ya el oráculo que conoce en profundidad tus potenciales te dice, eso es que es una falsa ilusión por tu parte, desiste, más vale que tires ante las llaves del coche que te metas en él con esa pretensión. Y la cuarta línea que dice, materialmente incluso debes prevenirlo por el futuro de tu posible posesión, que puede llegar a ser una posesión grande, más vale que lo prevengas de antemano, como hace el boyero colocándole la tablilla al ternerito, o como hace el ayuntamiento, la diputación o la hidrográfica del sur, preveyendo los diques para contener los desbordamientos de agua de las lluvias torrenciales. El complementario cuando de ambas líneas es el 30. Adhiere a lo esencial, aprende a distinguir entre claros y oscuros y sé dócil en el cultivo de la claridad, sabiendo separar, sabiéndote adherir a lo esencial y sabiendo separar lo claro y lo oscuro y siendo tú dócil en ese cultivo, porque no hay nada de importancia que se arregle en 2 días, y menos cuando viene de ilusiones que en principio uno ya la ha sufrido como un espejismo y que debe tener incluso la pretensión de poner dique para que no, para prevenir. Bien, esa es una posible interpretación para estas 2 líneas de mutación. Cuando en otras circunstancias las mutaciones se producen en la segunda y la quinta, bueno, pues con la segunda volvemos a tener
aquello que es lo trascendente, nos dice, muchacho o muchacha, tú has sufrido un espejismo, pero tus capacidades reales están tan lejos de poder producir el efecto deseado que tú habías soñado, que más vale que tires la llave del coche. Con esto resumo la segunda. Y la quinta te dice, más vale que profundices en tu interior, vaya sobre la raíz del carácter y la modifique como hace el ebanista antes de terminar el mueble y presentarlo, o como hace el orfebre terminando y puliendo y repuliendo y dando cera o dando las bases cromáticas para que el asunto resulte delicado. Pues esto tú penetras en tu intimidad, en tu interior, puesto que no tienes una gran capacidad de transformar los elementos de manera fáctica en lo inmediato, penetra en tu interior y ve modificando las bases del carácter, teniendo en cuenta que ya antes has sufrido un espejismo y que te he tenido que recomendar que tires la llave del coche antes de que se te ocurra irte al coche y ponerte en marcha para ir en busca de aquel proyecto. El complementario nos va a dar todavía más clave. El complementario es el hexagrama número 37. El hexagrama número 37 hace alusión a una estructura tradicional, que ya el mero hecho de ser tradicional debemos tener en cuenta que a lo mejor nos estábamos exorbitando en nuestros proyectos excesivamente extra tradicionales, pero no quedamos solo en una estructura tradicional. Una estructura tradicional que tiene una serie de principios que son fundamentales para el propio ser civilizado en el ámbito de la familia y fueron en lo universal. Porque esos principios son el amor, que admite todo lo creado y que le concede su sitio, es decir, le concede su sitio, como tópicamente yo siempre aludo al sabio Sócrates, y también le concede su sitio a la cicuta que acaba con él. Ambos tienen su sitio en el mundo. Ese es el primer valor, el amor a todo lo creado. Luego está un orden jerárquico natural, cuya imagen es la de la familia. Es decir, uno en la fábrica, uno en la política, puede decir, el presidente ha pegado un pucherazo, se ha valido de medios inadecuados para ocuparse a donde está. O el jefe de la empresa ha puesto a su primo, que es un inútil, y lo ha puesto de gerente. Pero en el ámbito de la jerarquía estructural, en el ámbito de la estructura, en la familia, es perfectamente natural. Y nadie duda de que el abuelo es el más viejo, de que el padre y la madre siguen en el orden estructural, de que el hermano mayor es el hermano mayor y el hermano menor es el hermano menor. Es decir, amor, estructura jerárquica, respeto de las individualidades y de género, lealtad entre los miembros componentes de la familia y basar las palabras en la verdad. Entonces, con estos elementos debe colegir el consultante que ha obtenido estas dos líneas cuál debe ser su actitud frente a lo que ha consultado. Cuando en otras circunstancias obtenemos la mutación en la línea segunda y la sexta, pues volvemos a encontrarnos, en principio, permitidme el tópico, el pantallazo, la ilusión, el deslumbramiento que hemos recibido por la bonita carrera que ha hecho nuestro amigo, nuestra amiga, por la hermosísima casa que tiene, por la pareja tan bella o tan inteligente o tan bondadosa, o por el proyecto que ha emprendido fulano o mengano yéndose a Singapur. Bien, pero eso está absolutamente lejos de tus potenciales reales. Por tanto, tú has sufrido un espejismo. Esa es la línea base y por tanto debes corregirla. Con la línea 2, que nos lleva a admitir que hemos recibido una ilusión, que debemos corregir, que no estamos en condiciones de poder hacerlo, y a partir de ahí
pues habrá seguramente un cambio importante en nosotros que nos lleva a poder abrirnos interiormente a la paz, por la línea sexta. Y el complementario, que es una paz de certidumbre, seguramente de certidumbre que no nos va. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a un complementario muy peculiar, que es el hexagrama número 36. Pero es que venimos de una confrontación de dos líneas en las que, en función de que hemos hecho la consulta, hemos visto que lo que habíamos sufrido era un espejismo y ello nos lleva a un momento de paz, de apertura mental, pero de apertura mental para, lejos de seguir proyectándonos conforme a una ilusión que era totalmente irrealizable para nuestras capacidades, a que permanezcamos anonimados en la oscuridad. Hexagrama número 33 como complementario. Eso para las mutaciones que tienen como base a la segunda línea. Ahora pasamos a tener como base la tercera línea, aquella en la que el Duque de Zhou nos dice que en función de un alto objetivo debemos disciplinarnos todo el día para que no nos vengan rémoras de atrás y tiren de nosotros del pelotón para atrás, para que no nos dejemos inclinar hacia la izquierda, para que no nos dejemos inclinar hacia la derecha y para que sepamos hacer frente a lo que nos puede venir enfrente, siempre con un autocontrol de nuestros deseos y nuestras pasiones, subordinados a ese proyecto de envergadura mayor. El complementario de estas dos líneas pues implica, es el hexagrama número 38, que es el antagonismo, y cuya característica fundamental que debemos colegir de esta estructura arquetípica para iluminar nuestra situación entre la línea tercera y cuarta es el respeto a las individualidades, el respeto a nosotros mismos y a que en un estado de mente dividida las cosas que debemos pretender son de pequeña importancia. Cuando tenemos intereses diversos que compiten dentro de nosotros, no estamos perfectamente centrados y por tanto las obtenciones posibles deben ser siempre limitadas y no excesivamente pretenciosas. Esta es una posible interpretación para la tercera y cuarta línea. Cuando en otras circunstancias la mutación está en la tercera, aquella que nos manda ejercitarnos en función de un proyecto de envergadura y de altura moral y ética, en el que debemos estar prevenidos respecto de nuestras propias rémoras, de las influencias que nos pueden y desviaciones que nos podemos desviar a la izquierda o a la derecha y hacer frente a los elementos que debemos enfrentar cada día, teniendo un buen control de nuestros deseos, nuestras pasiones, para tener un mejor gobierno de nuestra situación personal. Y la quinta línea, que al mismo tiempo nos dice, pero no solo tienes que trabajar con estos elementos que puedan venir del exterior, los amigos antiguos, las memorias antiguas, gente tuya que tira para la derecha, la gente tuya próxima que tira para la izquierda, lo que debes afrontar en el día a día para llevarlo a cabo, sino que debes también penetrar en tu interior para modificar adecuadamente tu propio carácter, quitándole la virulencia y amoldándolo en relación al proyecto de mayor elevación que te has propuesto. Cuando mutan estas dos líneas, el complementario que se produce es el arquetipo número 61, que es la verdad interior. La verdad interior está representada por una oquedad equivalente al huevo, a un huevo. De hecho, representa al empollar del animal cuando está empollando un huevo, el águila o la gallina, ¿no? Es decir, le presta el calor. Todo es
estar en directa relación con aquello de lo que te debes ocupar. En el ámbito antropocéntrico, como la estructura del 61 es hueca en el interior, y si lo coadyuvamos con el texto tradicional, dice que asimiles el entorno al que te dirige sin prejuicio, no que prejuzgues, no que esta gente no me gusta porque son muy peludas o porque son muy rapadas o porque visten excesivamente etiquetados o porque son desarropados, descamisados, como diría Argueta antiguamente. Me sale la cosa de mi edad. No prejuzgues por la apariencia, sino trata de asimilar aquello que debes asimilar con entera dale cabida en tu interior. Y por medio de las características del 61, que es serenamente, el trigrama interior es tui, es decir, asimila el paquete que tienes delante sin prejuicio, asimílalo con serenidad y analízalo reflexivamente conforme a las características del trigrama superior, que es un, como si fuera el análisis, el escaneo de las aguas de un lago por medio de la razón, de un escáner de la razón que va pasando hoja a hoja, y cuando se ha quedado con todo el contenido es cuando realmente puede exteriorizarlo con verdad interior. Esta es una respuesta para la tercera y quinta línea en mutación. Cuando las mutaciones se producen en la tercera y la sexta, volvemos a tener la necesidad de ejercitarnos constantemente para lo que viene del pasado, para las desviaciones que podemos tener hacia la izquierda, las desviaciones que podemos tener hacia la derecha, la incapacidad que podemos tener para afrontar la labor del día que tenemos por delante. Todos estos elementos debemos tenerlo en cuenta y controlarlos manteniendo nuestros deseos y nuestros caprichos sometidos a un mejor gobierno de nuestra situación. Y con la sexta línea, que finalmente nos va a facultar para que podamos salir al exterior con nuestra pretensión esencial, después de haberla trabajado de esta manera. El complementario de ambas líneas es el hexagrama número 19, el acercamiento. Acercamiento de inspección en lo inmediato, pero también de prevención. Es decir, acércate a inspeccionar, acércate, bueno, me reitero, con proximidad para analizar el asunto, pero también no solo no te limites a analizarlo en el momento actual, sino en su posible evolución en el tiempo y las carencias que esa evolución en el tiempo le va a producir por desgaste o por sometimiento a las distintas evoluciones que los distintos tiempos, ya sea primavera, verano, invierno u otoño, le van a ir imponiendo. El ser humano, por medio de la previsión, puede prever, valga la redundancia, posibles carencias de futuro. Bien, pues esta sería la posible respuesta para la línea tercera y sexta. Pasamos de base a la cuarta. Y con la cuarta línea estamos en la prevención mecánica. Antes de que te salga la ferocidad, ten cualquier tipo de amuleto, sino de imposibilidad, es decir, echa una llave adicional para que cuando tú vayas a abrir la puerta, ay, ¿cómo es que le he echado 2 llaves? Bien, pues esto de que le he echado 2 vueltas quiere decir que es una manera mecánica de recordarme que tengo que prevenir la ferocidad antes de que me salga, ¿no? O como muchas veces se dice, antes de responder cuenta 10, por ponerlo en términos psicológicos, que podríamos hacerlo también en términos mecánicos, como ha hecho con la llave, ¿no? O como nos ejemplifica el Duque de Chow con la tablilla del joven toro, o como lo digo yo en relación a las correntías de agua del invierno y de las gotas de los danas y etcétera, por medio de diques y embalses para que no inunden los aledaños los barrios.
La prevención para no desvirtuar la posesión, una gran posesión que puedes tener en el futuro por un brote extemporáneo de ferocidad. Y la quinta línea, es decir, válete de elementos de recuerdo mecánicos que te imposibiliten el acceso y que te recuerden que te debes contener físicamente, y penetra en la interioridad y corrígelo en la base del carácter, que es la propuesta de la quinta línea. Cuando tenemos estas dos advertencias, la cuarta y la quinta línea, tanto la de la limitación de carácter mecánico, preventivo, y la introspección para trabajar sobre la propia base del carácter, es que tenemos de por medio un trabajo bastante complejo y profundo, externo e interno. Y el complementario, obviamente, es el hexagrama número 1. El hexagrama número 1, lo creativo, lo que nos recuerda es que para cualquier proyecto debemos tener siempre la mayor elevación posible de contenido ético a la hora de abordarlo. Es decir, ¿qué es lo que quiero comprarme? ¿O qué es lo que quiero hacer? ¿O qué relación pretendo hacer? En relación a eso que pretendo, yo tengo un elevado criterio ético, moral, de principio, equivalente al amor. Voy a ser capaz de comportarme con amor y con los elementos que le corresponden durante todo el tiempo que yo me voy a ocupar de este sitio. Es decir, si tengo un caballo, lo voy a saber cuidar ahora que estoy enamorado del caballo, y cuando ahora tenga muchas cosas que hacer y, pues voy a dejar el caballo. No. Es decir, el caballo tiene unas determinadas características que tú debes a priori tener en cuenta y respetar. Pero es que la vas a tener que respetar cuando tienes ganas y cuando no. Y también en el periodo de evolución, tanto tuyo como del caballo. El caballo tendrá unos requerimientos de alimentación y de cuidado cuando es un potro, que cuando es un animal joven adulto o cuando es un caballo viejo. Y tú debes estar predispuesto a tener las atenciones pertinentes en toda su evolución y abierto a que ahora vives aquí, mañana vives en Gijón y vas a tener que trasladarlo. Es decir, todos los requerimientos de lo creativo. Bien, pues esa es una posible respuesta para la cuarta y quinta línea en mutación del 26. Cuando en otras circunstancias las mutaciones se producen en la cuarta y en la sexta, pues tenemos que primero debemos tomar todas las prevenciones, digamos, permitirme el empleo de la palabra, a lo mejor se puede refinar, ¿no? Mecánico, de carácter mecánico, de carácter externo, algo recordatorio inmediato, como las 2 llaves que le he echado a la puerta antes de salir, para que yo recuerde, o el dique que tengo que saltar la puerta para evitar que cuando llueva entre el agua en mi casa, que es un bajo y está en un lugar de correntía, y tengo sin embargo un tablón grande. Disculpad que mis símiles sean anticuados y pueblerinos, pero creo que son ilustrativos, ¿no? Es decir, de carácter mecánico, de carácter técnico, de impedimento físico, algo que me recuerde que no debo, que debo controlar mi propia ferocidad. Esta es la cuarta línea que me lleva a tener ese autocontrol que me rememora lo inmediato en función de que debo tener por responsabilidad con una gran posesión propia, evitando salidas extemporáneas de mi carácter, manifestaciones agrias de mi vehemencia. Esa es la cuarta línea. ¿Para qué? Para que aquello que pretendo pueda finalmente ser útil para mí y para los demás, como manda la línea sexta, que pueda tener un desenvolvimiento de la energía equilibrado, equilibrando el yin y el yang dentro de mí
y fuera de mí, en la sexta, que es la otra línea que complementa a la segunda. El complementario de ambas líneas, el complementario total, es el hexagrama número 34. El hexagrama número 34 es un prototipo, es el arquetipo de mayor fuerza. Teníamos que la paz tiene 3 líneas yang y 3 líneas yin, donde las energías van al encuentro y están perfectamente equilibradas. El 34 tiene 4 líneas yang y 2 líneas yin. Por tanto, ya lo yang sobrepuja el punto medio del equilibrio. No tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, no es un arquetipo malo, sino que es un arquetipo muy potente. Pero al ser muy potente, antes que en emprendimiento, tiene que velar porque su movimiento o su manera de ser esté acorde con los caminos del cielo. Cuando eres especialmente fuerte, sea en energía atómica, en energía física o en conocimiento, lejos de ser un tirano, lejos de ejercer una tiranía, lejos de ser un bravucón, debes tener muy buen cuidado en que la energía se mantenga dentro de los límites de lo adecuado. Y esto es lo pertinente para la línea cuarta y sexta del 26 en mutación. Bien. Y por último, pues cuando volvemos a tener un cambio, y ahora la mutación inicial está en la línea quinta, que deberemos conjugar con la sexta. La quinta es aquella en la que el duque de Zhou nos dice, mira, ya no se trata ni siquiera de elementos externos preventivos como era en la cuarta línea, ¿no? Que eran elementos físicos, pavlovianos. Colocar la tablilla y se la coloca de joven al toro y el animalito en su intento ve que no le sirve para cornear, cuando sea grande ya se ha olvidado, ya se ha condicionado. O con el dique que previene las lluvias torrenciales. Este es más profunda. Aquí se trata de analizar en la base del carácter por qué hay esta deficiencia y de corregirla de la misma manera que el orfebre termina la joya haciéndola, dándole unos matices y unas lacas extraordinarias, o como el carpintero y el ebanista acaban puliendo también con lacas y con lija los malos, el acabado del mueble. La línea quinta ve a la base del carácter y modifica su posible virulencia para que no actúe virulentamente. Cuando hayas corregido esto, ya podrás en verdad salir a conjugar tus energías en el exterior de una manera perfectamente equilibrada. Pero de momento, ocúpate en esta labor mientras esperas, que es el complementario total de las 2 líneas de mutación. Cuando muta la quinta y la sexta línea, el hexagrama complementario es la espera. Y bien, pues con esto terminamos la clase de hoy. Y gracias por vuestra atención.